Marketing Online, episodio 1242. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy episodio 1294 del jueves 25 de abril de 2019, programa que vamos a dedicar a los que se preguntan o se han preguntado en alguna ocasión si es posible vivir del podcasting. ¿Por qué? Porque hoy el invitado nos lo va a solucionar. Escuchad, o sea, completamente. Igual él no lo sabe, pero algo de luz va a arrojar en este aspecto. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo aquello que necesitáis para montar un negocio online. Un podcasting premium, por ejemplo, pues también, ahí se explica. ¿Que queréis saber hacer una página con afiliados? También. Un e-commerce, también. Un membership site, también. Copywriting, también. Bueno, todo lo típico que necesitas para montarlo. Échale un vistazo. Hoy tenemos que, ya sabéis que estamos con el curso de SEO y hoy tenemos una clase en la cual hablamos de optimizaciones de SEO y de Web Performance Optimization, cómo hacer que tu página web vaya rápido y no te la estés cargando porque la web tiene demasiadas cosas. Y por otro lado vamos a ver SEO Off-Page, que es, y unas ciertas pautas para una estrategia de link building, pero muy conservadora. Ya veréis a qué me refiero. En fin, echadle un vistazo que está estupendo y ahora sí, sin más dilación, porque me hace mucha ilusión tener este invitado porque es la voz del podcasting. Y lo hago así, como cambiando la mía. En España, ni más ni menos que Emilio Cano, a.k.a. Emilcar. Emilio, muy buenos días. Muy buenos días, Joan. Un placer estar aquí otra vez contigo y con tus oyentes. Ay, lo mismo digo. Siempre me hace ilusión que te pases por aquí, aunque sea una vez al año. Ahora Skype me decía, hace más de un año que no hablabais. Ya ves tú cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí, realmente. Lo que pasa es que como nosotros tenemos un contacto más o menos habitual, por correo y mensajes y tal, hay veces que no nos damos cuenta, me lo decías al principio de la conexión, ¿no? El tiempo que hace que no hablamos en persona, entre comillas, por así decirlo, Ajá. Que no hablamos como nuestros antepasados, ¿no? El uno a otro, usando palabras. Lo que pasa es que se mitiga un poco por eso, por el contacto que solemos mantener por otros medios, claro. Y luego por escucharnos en nuestros respectivos podcasts, ¿no? Totalmente. Yo no puedo seguir todos los que haces, pero, vamos, el daily es palabra sagrada. Va a misa para mí y de los otros en función del tema. Pero estoy suscrito en todos. Yo soy de Asilo Premium desde pequeño. O sea que ¿cierto? Te escucho ahí por partida doble en Asilo, por supuesto, y luego también varios capítulos de marketing online. Que me pasa un poco, entiendo que pasará en tu podcast como en el mío. Ajá. En función del título te lo escuchan más uno u otro. Correcto. Y yo, pues eso es lo que hago, ir racionándome. Qué bien. Sí, me hizo mucha ilusión verte por ahí en el Premium. Es de una de las cosas que hablaremos. De hecho, la última vez que nos vemos físicamente, quizás, si no recuerdo mal, no sé si fue en unas Cotapoto cuando te pasaste por aquí por Mataró, que fuimos a tomar paella y tal, y teníamos un hijo menos. Sí. O sea, ahora hemos pasado a familia numerosa, ¿verdad? No, tú ya tenías el tercero. ¿Ya estaba Sam? ¿Ya estaba ahí? Sí, ya estaba por allí. Sí. Amigo. Era yo el que todavía, sí. Quizá aquella visita no teníamos que haberte visitado, ¿no? Quizá fue claro. Un tipo de contagio o de envidia, podríamos decir. Normalmente pasa al revés. Es cuando ven a alguien con tres que dicen, vale, el tercero no. En fin, escúchame, Emilio, te he traído por aquí, me voy por las ramas porque siempre es un placer charlar contigo, pero te he traído aquí porque tú de podcasting sabes bastante. Estabas antes que iTunes, como aquel que dice. Bueno, no, es que literalmente estabas antes. Y me interesaría ver tu punto de vista y todo lo que has hecho tú y que estás haciendo actualmente para monetizar el podcast. Me da igual a partir de aquí porque hay más puristas y menos puristas que te dicen, no, pero la monetización del podcast debe ser únicamente por publicidad, no vale crear contenido porque entonces en realidad no estás monetizando el podcast, sino que estás monetizando un contenido y a través del podcast lo das a conocer, o si es a través de publicidad, o si es a través de un podcast premium o de episodios premium, me da igual. O sea, la idea es, hey, yo quiero hacer un podcast, se puede monetizar por un lado y luego, un poco más complicado, ¿se puede vivir del podcasting, de tener uno o varios podcasts? ¿Cómo lo ves, Emilio? Pues mira, yo para tranquilidad de los puristas puedo decir que lo hago todo. Muy bien. Es decir, monetizo el podcast directamente a través de anunciantes,
monetizo el podcast directamente porque tengo podcast de pago, podcast premium como Asilo Premium, ¿no? Podcast al que la gente se suscribe. Luego también tengo servicios paralelos, es decir, añado junto con el podcast, también es cierto, pequeños videotutoriales, con lo cual es un contenido adicional, ¿no? Y luego aparte, pues digamos ya sería la envolvente de todo esto, que son los servicios de consultoría para podcasting, que en dos vertientes como cualquier consultoría. Yo te explico cómo lo haces, o si te agobia mucho yo te lo hago, ¿no? Con lo cual pues estoy tocando todos esos palos y además sigo muy de cerca las iniciativas de otras personas que tiran por uno o por todos o por algunos de los palos por los que yo tiro. Así que puedo ofrecer una perspectiva basada evidentemente en mi propia experiencia, pero general de todo el espectro de cosas que puedes hacer para intentar vivir del podcast. Me parece genial. Además, incluso tienes tu propia red de podcast, que es Emilcar FM, en la cual hay podcasts que no son ni tuyos. Bueno, no son tuyos en el sentido que no estás tú ahí presentando, ¿verdad? ¿Recuerdas cuál fue el primero y cómo es la experiencia de tener una red de podcasts en los cuales tú no intervengas? Pues muy interesante. Quiero decir, yo en principio los podcasts de mi red eran, como tú bien dices, podcasts míos en los que yo participaba, y en un momento dado pues empecé a querer incorporar otros locutores. Tenía un podcast, que era el podcast de mi mujer, que podríamos decir que no cuenta, por así decirlo, porque quiero decir, es alguien de casa, ¿no? Claro, lactando. Justo. Y fue Ímpetu y Cuatro Ventanas, solo Cuatro Ventanas sigue ya publicándose, fueron los primeros podcasts hechos, digamos, externos por completo, ¿no? Y fue muy interesante aquella experiencia y, bueno, pues sí, ha debido de serlo porque la he perpetuado, ¿no? Y ahora mismo pues tenemos una red bastante amplia, tenemos 23 podcasts, la mayoría de ellos, gracias a Dios, presentados por otras personas, hemos creado ahí un entorno, como siempre, gente que se acerca a ti con un proyecto que interesa, gente a la que buscas tú con una idea ya preconcebida de proyecto, es decir, una vez más, todos los formatos posibles para atraer programas interesantes que puedan ser del interés de los oyentes y que creen esa dinámica dentro de la red de escuchas referidas y un poco que la gente sienta, esa es mi apuesta, que en Emilcar FM puede escuchar cualquier tipo de programas. Y luego pues también está el tema de la monetización, ¿no? No solo mis podcasts, los míos que yo hago personalmente, admiten patrocinadores, sino que también gestiono los patrocinios que eventualmente salen de otros programas. Hay programas que por su temática son más propensos a tener esos patrocinadores, hay otros que precisamente por su virtud, que es a apuntar a un público nicho muy concreto, pues por ahí no encuentra patrocinadores, pero bueno, pues aquí estamos en la lucha diaria, por así decirlo. Me recuerda un poco también cuando en mis cursos empecé con los profesores externos, ¿no? Que al principio decías, ay, ¿cómo va a ir por ahí, no? Y me recuerda también, esto ya es más añejo, de esas primeras redes de blogs, que empezaban a unirse y decían, sí, un grupo de blogs que se ha unido y tal, y veías cómo se enlazaban unos a otros y que formaban parte, incluso a nivel estético, pues con la misma estética y tal. Tú haces lo mismo, en este caso, incluso con la imagen gráfica, los iconos, o sea, rápidamente se identifica un podcast de Emilcar FM por el logotipo, por los colores, ¿no? Sí. Esto es un tema interesante y quieras que no da más empaque, ¿cierto? Claro, evidentemente. Y no solo eso, quiero decir, no nos quedamos solo en la imagen, son muchos aspectos más del diseño, de la producción de los programas, aunque puedas escuchar un programa como Suizo Spain y pensar que es completamente distinto de Eureka, son dos podcasts de la red, que son también dos perfiles de personas muy distintos, pero sin embargo subyace debajo un mismo estilo, ¿no? Una misma forma de hacer las cosas, de diseñar el programa, de diseñar sus recursos, de diseñar incluso su escaleta, ¿no? Es decir, tratamos que el hecho de recibir el sello, ¿no? De recibir la portada de Emilcar FM, no signifique simplemente que eres un amiguete, o no, viejo o nuevo, sino que el oyente ya sepa que se va a encontrar una forma de hacer podcasting que le va a entregar de momento una gran calidad de forma, un formato muy cuidado. Luego ya el contenido te interesará más o menos, pero sabes que hay una apuesta por la seriedad, por el formato, por la calidad, por ciertos parámetros incluso de procesar el audio que te garantizan un producto listo para consumir sin más aventuras que ver de qué me quieren hablar en este programa. Yo te he ido siguiendo desde el principio. Recuerdo que eras una de las primeras personas que conocí en el mundillo podcasting, en las primeras JPod que acudí, que fueron las de Barcelona de hace ya, yo qué sé, como 5 años o así. Sí. Y desde entonces, pues ya está, fichado y voy siguiendo, el señor de la barba, ¿no? Luego vi algunos
unos vídeos tuyos de hace antaño, sin barba, y Sí. pensaba, no puede ser, no puede Sí, ser. Pero efectivamente. por ahí están, es lo que tiene Internet. Todos tenemos un pasado, Que ¿eh? todo el mundo puede buscarlo. Sí. Bueno, pues nada, volviendo a la monetización. A ver, tú que tocas todos los palos, coméntame, ¿cuáles son los pros y contras y cuáles son los que hay más posibilidades para ganarse la vida de todos estos posibles caminos e híbridos? Sí, mira, hoy en día el tema de los patrocinadores de podcast está muy complicado. Incluso las propias agencias más especializadas en medios online siguen sin saber muy bien de qué va esto y siguen sin terminar de encontrar la forma de Claro. vender a sus clientes la especificidad del podcast. Ya. Es decir, oye, mira, fulanito, anuncia tu servicio o tu producto en este podcast, que es cierto que solo tiene 4.000 oyentes, pero es que son 4.000 personas que están interesadas Ujú. en concreto en las cosas que tú ofreces. Seguimos viviendo en un entorno publicitario de grandes números e Sí. incluso, ya te digo, las agencias más especializadas en online les está costando mucho, uno, entender ellos este medio Ujú. y dos, si ya lo entienden, conseguir que lo entiendan sus clientes. Otra cosa es hablar de podcasts gigantes. Claro. Hablar de un todopoderoso hecho por gente muy famosa, por grandes creadores, grandes artistas, Gran podcast. cómicos, presentadores, directores de televisión, que ya juegan en otra liga, Sí. no directamente los patrocina Coca-Cola. Claro. Pero porque ahí ya vamos, digamos, al número, ¿no? Es decir, ya vamos a unos números de audiencia pues muy altos, Ujú. similares a cualquier otro medio ya más pujante de comunicación que exista en nuestro país, ¿no? Pero más allá de eso, el resto de los patrocinios suele ser todavía muy anecdótico, por Ujú. así decirlo, muy de servicios muy concretos, muy de nuestro círculo, es decir, Claro. generalmente los anunciantes que recibimos no vienen del todo de fuera, Claro. son oyentes que a su vez tienen empresas o servicios que quieren publicitar, gente que escucha podcasts y convence a la empresa para la que trabaja que se anuncien los podcasts. Es todo como muy meta todavía, ¿no? Y, pues desgraciadamente, solo con patrocinadores, a no ser, insisto, que seas todopoderosos, no se puede sacar una soldada de esto. Totalmente, sí, coincidimos plenamente. Sí, que puede ser un extra, sí que se puede monetizar, pero de ahí a vivir puede ser un poco más complejo. Al menos a los precios que tenemos ahora, a los podcast nichos, porque claro, no puedes pensar, bueno, vamos a poner un precio que con esto vivamos todo el mes, porque es que entonces realmente no tendrías ni un patrocinio, ¿no? También hay la parte de iVoox, que es este programa de monetización. ¿Has podido probarlo en alguno de tus podcasts o sabes de alguien que lo haya probado un poco y su experiencia? Porque de este tipo de iniciativas hay bastante. Claro, yo mismo, quiero decir, yo tengo mi podcast premium, que es Weekly, que es parte de las cosas que ofrezco dentro de mi membership site Focus. Esto de los membership sites lo aprendí de un amigo. Pues Weekly también lo ofrezco en iVoox, porque sé que hay oyentes que son de iVoox, por así decirlo, y que allí y que no quieren salir de allí. Y como a mí, ¿qué más da? ¿Qué me cuesta? No me cuesta nada, pues también lo tengo allí. El número de suscriptores que tengo allí es muy marginal, ¿vale? Vale. ¿Por qué? Pues porque mi fuerza de oyentes, mis 5.500, 6.000 oyentes diarios no vienen de iVoox. De iVoox vendrán unos 200. Y a medida del santo la peana, tengo como unos 38 suscriptores ahí, Claro. ¿vale? Del Weekly. Entonces no es significativo. He podido así probar cómo funciona administrativamente. Sin embargo, sí sé que hay gente que sí le funciona muy bien, pero una vez más nos estamos yendo a grandes cantidades de Claro. audiencia. Una órbita de Endor, de turno. Que y efectivamente, tal. porque entre todos los tiers, que se dice en inglés, todos los tramos Mm. que tienes para pedir, no se te ocurra poner un mínimo que no sea 1,49. Claro. Porque el español se te sube, y no me refiero al club de fútbol, sino Claro. al nacido en el Estado español, se te sube a la barba rápidamente. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces necesitas una vez más un número de oyentes muy considerable para, evidentemente, obtener ahí unos ingresos que te funcionen correctamente, ¿no? Que te permitan, sobre todo si esa es tu única vía de ingresos, que te permitan salir adelante, que te permitan incluso en un momento dado que no sea simplemente un complemento, sino dejarte el trabajo que tenías y Sí, señor. por ahí, como decía uno de estos que tiene muchos oyentes, no gano tanto, pero vivo mejor, ¿no? Pues sí, señor. Esa es la idea. No gano tanto como ganaba con mi trabajo, pero vivo mejor porque me dedico solo a esto, lo cual pues también es interesante. Una vez más, estamos hablando de grandes números, ¿no? Ya. Es decir, con lo cual la virtud intrínseca del podcasting, de la cosa nicho, del aquí con no mucho llego a mucho, pues se pierde porque desgraciadamente nuestro mercado de una forma u otra tampoco está preparado. Siguiendo un poco el tema de los cliductos, ¿no? Que, bueno, ya debes conocer, sabemos que hay los de margen, rotación, imagen y tal. Hay otro también de rotación que es el podcast premium.
que, como bien apuntabas, pues en tu caso con Focus, puedes dar la posibilidad a los oyentes de apuntarse a un podcast. Estamos hablando de sonido, señores, de audio, pero que solamente pueden escuchar, pero que solamente pueden escuchar los que pagan, en este caso, una mensualidad. De hecho, cuando en Asilo Premium nosotros lo montamos todo, estuve hablando contigo para temas de automatización y me comentaste, tú ya lo habías empezado antes, y me comentaste, pues mira, yo lo hago así, con este software, tal y cual, y lo estuvimos mirando, y opté por una combinación finalmente de plugins un poco distinta, pero al final viene a ser lo mismo, ¿no? ¿Qué tal tu experiencia en este caso? ¿Ha sido gratificante? Sí, mucho, mucho. Además, tengo que decir que en mi caso, mi podcast weekly es parte de Focus. Uh-huh. Yo en Focus ofrecía videotutoriales, Uh-huh. uno al día, cortos, y hubo un momento en que dije, bueno, y ahora el viernes no ofrezco vídeo y ofrezco podcast. Bien. ¿Vale? Pues todos esos movimientos de ofrecer podcast, curiosamente, me han traído más suscriptores. Curioso. Incluso cuando hice algunos retoques en los planes de precio, tuve una entrada muy fuerte de gente que venía a escuchar el podcast. Qué bueno. Y si compruebas las descargas del podcast con las visualizaciones de los vídeos, no hay color de por qué la gente está aquí pagando. Esto está muy claro. De hecho, ya te digo que es una cosa que me resulta tan interesante que la he contado en mis podcasts, cómo se hace esto, cómo se monta esto, y algunos de los clientes de consultoría que he tenido me han contratado para que les monte a ellos el podcast premium. Imagínate. ¿Sabes? Es decir, que es una cosa que yo les digo, oye, esto es fácil de hacer. Sí, es tan fácil que me lo vas a hacer tú. Toma tus honorarios y me llamas cuando acabe. Claro. ¿no? Y es una cosa que me interesa muchísimo. Una vía de ingreso directo, ¿no? Esto sí que es monetizar el podcast, que es muy interesante y muy gratificante. Se crea, como bien sabes, esto a ti no te lo voy a contar porque ya lo sabes por Asilo, se crea, si las comunidades en torno a los podcasts son majas, en torno al podcast premium es súper bajo. Sí, señor, ¿verdad? No, y no porque te paguen, ¿no? En plan, ¿cuánto te quiero que me das tu dinero? Claro. No. Es que se crea un ambiente adicional. ¿Verdad? Es una cosa, sí, es una cosa muy bonita. La verdad es que, y muy satisfactorio. Y bueno, pues ya te digo, estoy ayudando a clientes y también, por otro lado, a amigos y colaboradores a iniciar proyectos similares porque es doble la satisfacción, ¿no? Por un lado, la recompensa económica por el trabajo hecho y por otro lado, una mayor recompensa todavía emocional que recibes de esos oyentes que te muestran un compromiso y que están ahí encima. Hablando de Asilo y de que me raciono los capítulos a veces cuando se me acumulan, me pasó que escuché junto el Asilo de Así creamos un podcast premium. Bien. Donde contáis cómo empezáis en iVoox y luego el Asilo, el siguiente que escuché era cuando decíais que dejabais iVoox para hacerlo por vuestra cuenta, explicando pues un poco lo que tú decías ahí, bueno. ¿no? Que no tienes el control directo con los oyentes, correcto, no sabes quién son, todo ese tipo de historias que por ahí luego lo han matizado un poco y han añadido alguna herramienta más. Cierto. Pero sí, yo coincido contigo en el que siempre que uno pueda cocinárselo uno mismo, está mucho mejor hacerse su propia web, el casado casa quiere, un contacto directo con tus clientes y la verdad es que eso redunda en muchas mejoras para ti como empresario, por así decirlo, y sobre todo también para nuestros clientes, para nuestros suscriptores. Totalmente. Coincido en todas y cada una de las palabras porque esto que comentas de la comunidad, de esta mini comunidad, incluso los comentarios, de hecho, del episodio, es para los premium y ahí, desde que tenemos la opción del premium y que solamente pueden comentar los premium, hay más comentarios de cuando estaban abiertas. No quiere decir que haya más gente, simplemente es que hay una conversación estupenda y todos, hoy esto y lo otro y tal, igual, ¿no? No deja de sorprenderme y más implicados están, ¿no? Es como una especie de criba, quizás, de, no sé, pues los que más disfrutan con esto y también coincidimos con el tema, porque en Asilo también de vez en cuando vamos subiendo a algún tutorial, ¿no? Algo en vídeo. También coincidimos que la gente lo que quiere es escuchar. Está muy bien que haya un tutorial puntualmente, pero a veces los podcasters parece que el podcast lo regalamos y luego lo de valor va a ser un vídeo o va a ser un no sé qué o va a ser no sé cuántos, cuando en realidad lo que quieren la mayoría de oyentes, por estadísticas que he visto, es escucharte un poco más, que le sigas haciendo compañía, ¿sí o no? Sí, sin duda. Y ya te digo, las iniciativas que he ido imaginando, que he ido diseñando, porque tengo varias cosas en cartera, van todas en ese sentido, ¿no? Es decir, si lo que quieren es más micrófono y más podcast, desde luego han dado con la persona adecuada, porque tengo muchos micrófonos, sí, señor, muchas cosas que contar y muchas ganas de hablar. O sea que, desde luego, en ese sentido, mi audiencia y yo formamos un binomio ideal. Coincidimos, y de hecho lo de los micros, cuando vas sacando micros, comentas y este y el otro y tal, y yo los voy pillando de vez en cuando y me los compro. Y ahora entiendo cuando hay algunas personas que dicen, no, me voy de compras para ver y miro y comparo y tal, pero si no hace falta, ya tienes ropa, pues conmigo lo mismo. Si ya tienes micro, ya, pero a ver cómo suena.
buena y tal y cual. Y luego ya veremos si lo uso o no lo uso, ¿no? Sí. En fin. Bueno, y para acabar el tema de los cliductos, pues nos vamos al tema de la consultoría o de la gestión. Sí. Que es un derivado, si tú quieres, pero vamos, en muchas ocasiones la gente dice, sí, es tan fácil lo que decías tú. Pues me lo haces tú, que sé que lo vas a hacer muy fácil. Ya sea a través de una consultoría. Sí. De hecho, cuando reservé esta hora contigo para que te pasaras por aquí, me enviaste a Calendly, porque es el que usas para las consultorías, ¿no? Para reservar una consultoría contigo. Sí. O si no, pues si la gente dice, mira, toma, este es el FTP, esta es la web, móntalo todo, cuando estés me avisas y yo ya lo tendré montado, ¿no? Claro, esto es lo que deja más margen, porque claro, no estamos hablando de Sí. €1,95 al mes, sino que es una consultoría, como tal tiene su precio más alto, que no más caro, ya lo sabemos, pero también es un poco más puntual, no te salen tantas consultorías y peticiones como oyentes premium, ¿no? Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo ves este equilibrio y cómo te lo pasas pues con esta posibilidad? Pues yo me lo paso muy bien porque además me permite explorar otras formas de vida. Pero claro, mi podcasting es un podcasting Claro. muy ordenado, muy Muy maravilloso, muy ideal desde Claro. el principio de los tiempos. Y hay veces que te llegan clientes y dicen, en plan, pero criatura del Señor, ¿cómo has llegado hasta este punto? Entonces, pues eso te permite pues eso, desarrollar tu músculo en diversos entornos. Me he encontrado con clientes que no generan el feed como yo, que tienen otra cosa montada, ¿no? Con lo cual, pues ahí he tenido yo que hacer gala de toda mi experiencia para hacerme con situaciones muy, muy diversas. Y de esto, yo no, porque, bueno, ya sabes que yo tengo mi trabajo, ¿no? Claro, con Por todo la esto mañana, además tienes un trabajo claro, normal. Yo tengo un comillas. trabajo de 35 horas en una empresa, pero de esto sí hay gente que ya está viviendo en España. Sí, señor. Es decir, ya hay empresas que han surgido en los últimos años y que se dedican a la producción de podcast, no lo llaman evidentemente consultoría, sino son productoras de podcast. Hay ya media docena, Wow. ¿sabes? Quiero decir, y puede que incluso más si realmente nos cogemos un boli y un lápiz analógicos ambos y nos ponemos a escribir. Y esta gente sí ya tienen, si no todos, algunos de Sí. los partícipes, algunos de los socios, ya está viviendo de esto, ¿no? No ya de una consultoría ocasional, no, sino de un contrato con una empresa para montarle su podcast, quizá privado para los trabajadores, quizá un branded content, es decir, que afortunadamente ya tenemos ejemplos en nuestro país de gente que está consiguiendo vivir exclusivamente de esto, quiero decir, no tener ningún trabajo matutino o vespertino o nocturno, de vigilante en algún lado o lo que sea, sino que dedicarse a esto, y eso pues está muy bien porque, para empezar, me alegro mucho por él, ¿no? Sí, Y señor. para terminar, Sí, señor. demuestra la salud del Totalmente. medio, ¿no? La salud del sector. Y será una muy buena noticia que más gente pueda ir dejando otros trabajos relacionados o no con el audio, el periodismo y el podcasting para dedicarse exclusivamente a producir podcasts para otras empresas y otros medios. Totalmente. Y esto poco a poco irá más, ¿eh? Todos los medios de, en este caso, monetización que estamos comentando, van a ir poco a poco más, porque la industria del podcasting vemos que va a más. Cada vez hay más gente que cuando le hablas de un podcast sabe a lo que te refieres, porque antes esto no pasaba, que te voy a contar, y cada vez vemos más negocios relacionados y grandes jugadores, desde las radios que ahora dicen, bueno, vamos a trocear estos programas y los vamos a subir en formato de podcast, y vemos que en los rankings, pues de repente ya nos encontramos donde antes solo había podcasts para entendernos, de los nuestros, para entendernos, ahora vemos que si la gente de Podium, que si la gente de las radios y tal, ¿no? O sea que va a ir a más, sin duda alguna. Bien, y el último espectro que nos queda ahí, que es un poco más marginal, es tu kiosco de las chuches, ¿no? ¿Qué pasa con los afiliados? ¿Aún los sigues viendo igual? Sí, claro, los afiliados siguen estando ahí, y es una de las cosas más proporcionales que hay en todo este mundo, Claro. ¿no? Cuanto más esfuerzo le dedicas, Totalmente. más dinero sacas. Lo que pasa es que lo de más dinero sacas, estamos hablando de cantidades siguen siendo muy, muy limitadas. Muy limitadas, ¿no? Amazon es generoso en este sentido, ¿no? Que va haciendo sus modificaciones poco a poco, ¿no? Va podando un poco el seto, pero sigue siendo, por ejemplo, con los afiliados de Amazon, un sitio donde puedes conseguir ciertos rendimientos si te mueves bien, ¿no? Y yo lo tengo muy comprobado, es decir, si yo tiro un listado de mis afiliados de Amazon, se nota perfectamente la Navidad, Claro. sabes que mucha gente tenemos que echar una mano ahí a los Reyes Magos, que los pobres no llegan, Claro. se nota el Black Friday, Hombre. maravilloso momento. Incluso en mi caso concreto se notan momentos puntuales, ¿no? Por ejemplo, cuando Rode saca un nuevo micrófono. Claro. Que últimamente, para nuestra desgracia, ocurre casi siempre, ¿no? Y entonces me lo compro, pongo el enlace y de pronto ves un pico ahí. Y es que he atraído a otros incautos como Claro. yo el primero. O sea, yo
yo soy la primera mosca que se queda atrapada en la miel, ¿eh? Ahí no me puede nadie acusar de nada y detrás van todos a probar ese micrófono maravilloso que ha salido. Y bueno, pues sigue siendo una cosa que mantengo ahí. Además, mucha gente cuando no lo encuentra lo pide y eso es muy bonito, ¿no? Oye, pásame un enlace afiliado porque quiero hacer esta compra y quiero que te lleven lo que sea que te lleven. Totalmente. ¿No? Y la verdad es que está muy bien porque es otro puente que tiendes finalmente a relacionarte con tus oyentes. Sí, señor. Y esto nos ha pasado también, ¿eh? El tema de los afiliados. ¡Ey, pero qué tal, que lo voy a comprar! Bueno, en Boluda yo no hago afiliados, pero aún así lo hacemos. Alex sí que tiene todo ahí un tinglado montado y nos preguntan, ¿eh? Y cuando tú hablas de algún... Ahora te enseñaba aquí el Samsung que tengo. Cuando hablas de algún micro, hago el esfuerzo, voy al episodio, a las notas del programa, porque lo podría buscar. Simplemente cuando lo mencionas, lo puedo buscar en Amazon y lo encuentro. Voy a las notas del programa y digo, venga, va, un clic para Emilcar, ¿no? Que se lo merece. Entonces, cuéntame, va, de todo esto que hemos visto, ¿con qué te quedarías o qué le aconsejarías a alguien? O simplemente depende, o, ¿por qué no, un híbrido, un modelo híbrido de todo, ¿no? Si alguien tuviera que sacarse un sueldo o empezar a monetizar su podcast. Mira, hoy en día, para muchas de estas cosas que he dicho, tienes que haberte creado una marca antes y un nombre antes, ¿no? Sí, yo no tendría, y tú tampoco, ni un solo suscriptor de ningún premium si no tuviéramos un bagaje anterior. Entonces, pues si tienes los conocimientos técnicos, hoy en día la productora de podcast es una cosa que te va a permitir obtener unos rendimientos en condiciones. Hay ya empresas montadas, lo cual es una mala noticia, pero hay ya empresas montadas, lo cual es una buena noticia. Esto también nos lo enseñas tú en tus programas, ¿no? Entonces, pues esa sería una forma, sin duda, de, insisto, si tienes los conocimientos técnicos, de obtener el mayor número de ingresos, pero yo hoy en día apuesto porque pongas todos los anzuelos y tires todas las cañas que puedas, realmente. Es decir, claro, si tienes parte del conocimiento técnico, si tienes parte de una comunidad que ya está enganchada, esfuérzate, por así decirlo, intenta tirarlo todo, porque, bueno, pues yo, dentro de las limitaciones que mis hijos y mi trabajo y mis conocimientos técnicos me imponen, aún así estoy sacando unos rendimientos anuales muy interesantes que hacen que merezca la pena todo este esfuerzo por la parte económica y, por supuesto, por la parte, digamos, afectiva de los oyentes y todo esto. Pero sí, hoy en día creo que no puede ser de momento, teniendo la posibilidad de tirar varias cosas, tirar solo una, salvo que sea la producción y que seas una persona relacionada, con conocimientos, que ya has estado en el sector, lo cual pues es un perfil que no todos reunimos, claro. Totalmente, coincidimos plenamente. O sea, como modelo de negocio, como complemento sí, pero como modelo de negocio, el tema de la productora de podcast es el que veo más factible, siempre y cuando, lo que dices tú, tengas el conocimiento y estés en el sector y lo conozcas, ¿no? Si no, todo. Y entre otras cosas, porque tampoco es que hacerlo todo signifique dejarte los ahorros. O sea, puedes probar todo, tirar la caña por todos lados y a ver por dónde tira. Entonces sí, centra esfuerzos donde veas que estás más cómodo, que conoces más, que tienes más diligencia, etcétera, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues nada, Emilio, de verdad, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Como digo, como siempre, un placer. Espero que nos veamos este año en algún evento, ¿no? Ahora que ya eres familia numerosa, pero ya estás acostumbrado y supongo que tendrás un poco de rutina, ¿nos veremos en alguno de estos eventos? JPod o Pod Days o una de estas. Sí, efectivamente, incluso en tu propio evento. ¡Hombre! ¡Qué bien, qué ilusión! Sí, todos los días entro a la web del nuevo aeropuerto de Murcia. Ya teníamos aeropuerto y ahora ya tiene aviones. ¿Ves? Y estoy esperando que me pongan el vuelo directo a Barcelona, que será la forma más solvente de que pueda estar allí en este año en el evento contigo y con los demás. ¡Qué ilusión! Como el primer año. Muy bien, claro que sí. Y además lo he buscado cerquita, ¿eh? En esta ocasión está muy cerquita del aeropuerto, o sea que lo vas a tener perfecto, siempre y cuando tengas el vuelo, ¿eh? Sí, claro, efectivamente. Muy bien, pues nada, para acabar, Emilcar, dinos, página web, redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte y escucharte? Pues mira, en emilcar.fm, que es la página web de mi red de podcast y que tiene enlaces además a todas las demás cosas que hago. Ahí podéis escuchar un montón de buenos podcasts, incluidos los míos, y acceder a todas las demás cosas que hago. Estupendo, pues nada, lo has puesto fácil, simple y rápido. Y de hecho, de Emilcar solo hay uno. Emilcar, estamos en contacto, nos vemos para el evento o antes, que Kilosap, y hasta entonces a seguir creciendo. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Pues nada, señores, hasta aquí el programa de hoy. Nos hemos alargado, pero cuando
final te lo pasas bien, el tiempo vuela. Como siempre, muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado. Suscribiros al Premium, o suscribiros al de Milcar, o suscribiros al de Asilo, o a los cursos, da igual. ¿Por qué? Porque, como habéis visto, todo esto es lo que hace posible que siga el podcasting y que siga el podcast. O sea que, sin vosotros, como siempre decimos, esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana viernes con un monográfico elegido por vosotros mismos. Hasta entonces, muy buenos días.